Buenos días, buenos días, Pastor Daniel. Buenos días, hermanos, pastores que están conectados en esta mañana linda. Pastor, hoy tenemos un invitado especial. Tengo al pastor Giancarlos Gamboa. Él es el coordinador de la zona 6-4 del Pilar de Evangelismo, ¿verdad? Y hoy quise invitarlo para que lo conozcan y también, pues, la maravilla que Dios ha hecho, digamos. Él tiene una historia increíble, ¿verdad? Y en esto creemos y en estos cada día más nos motivamos para seguir yendo a las calles, seguir hablándole a las personas, ¿verdad? Entonces, hoy quiero presentarle al pastor Giancarlos, un hombre que está trabajando increíble allá en la zona de Pavones, de la zona 6-4 del presbítero José Calderón, y él es el nuevo coordinador, ¿verdad?, de evangelismo, del Pilar de Evangelismo. Entonces, voy a estar invitando a nuestros coordinadores, ¿verdad? Ya que hemos avanzado en muchas zonas, gloria al Señor, pero él tiene un ministerio increíble, es un hombre apasionado a las calles, a trabajar con personas con situación de calle, que están en la drogadicción, y bueno, hoy yo quiero presentarles a este grupo de avivamiento, ¿verdad? Uno de los participante o del equipo del Pilar de Evangelismo de Fe M16. Buenos días, Pastor Giancarlos. Buenos días, Pastor Mauricio y pastores, hermanos que están en esta plataforma ahorita. Para mí es una bendición verdaderamente poder estar acá con ustedes y compartir. He estado conectado desde hace bastantes minutos ya y he estado escuchando y viendo las diferentes oraciones y para mí es un privilegio poder estar acá. Hoy estamos desde la zona sur, como dijo el pastor Mauricio, la zona 6-4. Exactamente estamos ubicados en lo que es la Esperanza de Pavón. No es exactamente Pavones, el distrito es Pavón. Estamos como a 45 minutos de Pavones, de Playa Pavones y Playa Zancudo. Y es un privilegio. De hecho, quise salir para que pudieran ver, ¿verdad? Estoy en lo que es el patio de la casa, frente al templo que estamos construyendo. Y sé que es de gran bendición para mí y para mi familia poder ser partícipes de este programa de la MM33, ¿verdad? De esta misión. Y esperamos en Dios poder hacer las cosas de la mejor manera. Así que saludos para todos, pastor. Gracias, Pastor Giancarlo. Y tal vez en estos minutos que tenemos, pues, conocer cómo llegó Giancarlo a los pies de Cristo. Ok. Sí, bueno, es una historia, puedo decir, muy larga, pero también de mucha bendición. Hace aproximadamente 13 años que llegué a la zona sur. Yo soy oriundo de San José. Me crié en lo que es el barrio La León 13, en Garavito. Y de ahí pasé la mayoría de mi infancia y parte de mi juventud hasta los 18 años. Ahorita tengo 39 años, cumplí ahora el 14 de enero. Y crecí en un hogar difusional, un hogar donde no se me habló verdaderamente nunca de Dios, y crecí en un barrio muy complicado, por lo cual es difícil para los jóvenes, ¿verdad? Que no se les habla de la palabra. La Biblia dice que hay que instruir al niño en su camino, y cuando no es así, pues usted toma decisiones equivocadas en la vida. Pasé 16 años, desde los 12 años que me fui de la casa, pasé 16 años en un mundo de drogas, de alcoholismo, de violencia. Y bueno, 16 años de mi vida estuve en la drogadicción, terminando por ser un habitante de calle ahí en lo que es la zona roja en San José. Y como les comentaba, en el 2010 me vine para el lado de la zona sur y aquí empecé a tener experiencias, empecé a conocer un poquito de Dios en Hogares Crea. Me interné en Hogares Crea aquí en Paso Canoas, en San Jorge, como un refugio porque no tenía a dónde ir. Venía huyendo de mí mismo
y de ese mundo que me había lastimado tanto. Y la zona sur era el único lugar donde no había estado en Costa Rica, porque he estado por todo el país por diferentes razones. Y la zona sur era el único lugar donde no había estado. Decidí venir buscando dos cosas. Uno, una vida nueva o la muerte. Cualquiera de las dos cosas las esperaba, pues ya había perdido todo, había perdido mi familia, había perdido a mis papás, a mis hermanos, por lo mismo, por la adicción. Y como les dije, aquí empecé a tener pues esas experiencias, verdaderamente. Un día caminando por una de las calles de Paso Canoas, vi un lugar donde estaban tocando, era una iglesia, en ese momento no sabía que era una iglesia, pero vi un lugar había una música, una alabanza que trajo una paz a mi corazón en ese momento y me atrajo ahí. Le digo yo a mi familia que el Señor me atrajo con cuerdas de amor, porque fue a través de la alabanza, a través de la adoración, de unos cantos que yo escuché, que me atrajo a esa iglesia y ahí empezó un proceso. Ya 13 años después de haber salido de las drogas, me entregué al Señor, me convertí a Cristo por completo y conocí a mi esposa, a la que hoy es mi esposa. Tenemos un hijo de 11 años ya. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por eso y ha sido una bendición verdaderamente haber salido de ese mundo. Sé que hay muchas personas así también que hoy no cuentan con esta gracia. Dice la palabra de Dios que hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad en la tierra de los vivientes. Y para mí es un privilegio poder estar hoy aquí. Le he comentado al pastor Mauricio en ocasiones que nos hemos visto en algunas reuniones allá en Moravia. Lo he visto, ya fue la primera vez que conversamos allá en Moravia. Una entrega de credencial. Mi esposa ya tiene credencial de pastora también. Estamos sirviendo aquí en la iglesia de la Esperanza y sentí el deseo de acercarme al pastor. He escuchado la visión del proyecto la MM33. Para mí, siento en mi corazón que ese es el deseo de Dios y yo quiero cumplir el deseo de Dios en esta tierra. El deseo de Dios es ganar almas. Nosotros acá en la iglesia hemos trabajado con diferentes hermanos de otras iglesias. Tenemos un grupo que le llamamos Rescatando al Perdido. Vamos a las calles, evangelizamos, le hablamos a la gente de Cristo, que hay una opción, que hay un camino, que hay una salida a ese mundo de tinieblas. Verdaderamente no ha sido fácil, pero ahora que me estoy incorporando a este proyecto, ¿verdad? Que estoy siendo parte, siento en mi corazón que será de gran bendición para este lado de la zona sur. Podemos trabajar donde estamos, donde Dios nos ha puesto y ha sido una bendición contar con el apoyo de Dios y del pastor Mauricio, de mi presbítero José Calderón y los hermanos que pues nos han brindado la ayuda. Pastor, ¿qué puedo decirle? Fueron muchos años de tristezas y en las drogas y quiero compartir con aquellas personas que se encuentran así, no solo personas drogadictas, amados, quiero decirles que hay personas que usted las ve en su diario vivir y son almas, ¿verdad? Que están con vacíos en sus corazones y yo sé que necesitan una palabra, están en las calles. El Señor quiere que nosotros nos enrollemos las mangas y salgamos a buscar a estas personas que hoy se están perdiendo en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de ideologías, en un mundo lleno de dolor. La iglesia es la luz que Cristo ha puesto sobre esta tierra. La iglesia es la sal que el Señor dejó para sazonar este mundo, una palabra de poder para impactar, para cambiar, para transformar vidas. Y yo sé que podemos hacerlo, sé que podemos llegar a estas personas, sé que hay personas que nos están esperando, que Dios ya ha preparado sus corazones para esta palabra que en algún momento vamos a impartir, para ese abrazo, para esa coinonía con ellos, para ese acercamiento. Y para mí es de gran bendición, Pastor Mauricio. He contado así como por encima el testimonio. Quiero decirles que fue
muy doloroso. Inicié yo en la iglesia de Pavones como un perdido más que llegué a buscar salvación ahí. Cuando eso yo tuve una última recaída porque las drogas es algo muy doloroso. Y recuerdo que en su momento el pastor Claudio Mendoza, que es el pastor de la iglesia de Pavones, me dio una oportunidad. Crecí en esa iglesia espiritualmente, en un fogoncito ahí en la iglesia. Ahí el pastor me dejó poner una tiendita de campaña y Dios me restauró lo que era en ese momento mi esposa, que había sufrido mucho también. Ella los primeros 5 años de relación, sufrió mucho con este asunto, de esas recaídas constantes, pero cuando Dios toca el corazón de alguien y lo hace entregarse al completo a Él, entonces Dios transforma. Yo estoy seguro y quiero decirle a las personas que Dios puede transformar sus vidas. Y para mí es un privilegio, pastor, poder ser parte de este equipo de trabajo. Pastor Giancarlo, ya he conocido bastante ya el testimonio, ¿verdad? Y increíblemente cómo, cómo el Señor, cómo el Señor te guardó todo este tiempo. Y por eso creemos en un Dios que restaura, un Dios, y cómo necesitamos hombres. Ahora que usted tocó sobre el pastor Claudio, que tuve el honor de conocerlo, cómo necesitamos hombres, ¿verdad? Que puedan creer en Dios y que puedan ver a una persona y poder ver que Dios puede hacer algo extraordinario. Porque en contra de todos los pronósticos, ¿verdad? El pastor Claudio se la jugó, podemos decir, contigo, porque tú eras muy conocido en el pueblo, ¿verdad? Por tu situación, en dónde estabas, ¿verdad? Después de esa recaída, ¿verdad? Y llega un momento que la gente hasta miedo les tiene, a ustedes. En ese tiempo le tenían miedo, ¿verdad? Y el pastor Claudio dijo, no, no, yo este muchacho no tiene dónde estar, me lo voy a traer acá para darle un lugarcito en la iglesia para que se restaure y ahí está. Y luego de todo eso, ¿verdad? A veces el pastor se la juega con los líderes, con la iglesia, misma iglesia, ¿verdad? Yo me imagino algunos dijeron, ¿cómo van a tener a Giancarlo ahí? ¿Qué quiere? Que se le lleve el sonido, que se le lleve todo. Pero qué lindo es Dios y esto, por eso hoy estoy contento de tenerte para que todos los que estamos conectados acá podamos creer de que Dios ama tanto a las personas que están en esa condición, que lo único que necesitamos es que podamos tener compasión por ellos y que podamos creerle al Señor y que podamos brindarle la mano a muchas personas y tú eres uno de esos que luego de esa restauración, cuéntanos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo y toda la hora que estás haciendo como pastor, ¿verdad? Ya con credenciales y todo. Eh, para mí, pues esto es muy sorprendente, pastor, y ejemplo, ¿verdad? Y doy gloria a Dios porque de las calles de la León 13 al sur, Dios te ha llamado para hacer una obra extraordinaria en ese sur. Sí, pastor, bueno, como les comenté, ¿verdad? Son 13 años de que yo me vine para la zona sur. Los 5 primeros años fueron difíciles por cuestiones de recaídas, eh, de que uno empieza a experimentar cosas, pero con ciertos temores también, ¿verdad? Se aferra uno a aquellos refugios que antes tenía. Y hace 8 años aproximadamente que tuve ese encuentro cercano con el Señor y esa conversión. Y fue cuando el pastor Claudio me dio la oportunidad. Esos 5 años destruí prácticamente lo que hoy es mi esposa y mis hijos, que ya estaba de 3 años el pequeño. Y tengo una hija de 17, que no es hija biológica, pero que cuando encontré a mi esposa, ella tenía 4 añitos. Hoy tiene 17 años. Ya va para quinto año de colegio. Y cuando tuve esa última recaída, que como dice usted, el pastor Claudio, pues amado, tuvo la dirección de Dios
Pienso que esto lo hace alguien que tiene dirección de Dios, en permitirme el abrirme sus brazos, el extenderme. No tenía el por qué hacerlo, pero Dios lo movió a eso. Y hace 8 años que inicié esta carrera de conversión, empecé a asistir a la iglesia. Dios empezó a tratar conmigo, a renovarme en mis áreas personales, porque Dios tiene que renovar nuestro interior para poder hacer un cambio, a sanar mi corazón de tantas heridas, de tantos traumas del pasado, porque nosotros tenemos que estar sanos para poder servir al Señor. Y Dios empieza a tratar conmigo, Dios empieza a convertirme en una nueva criatura completamente, porque uno de los mayores obstáculos que nosotros debemos de vencer somos nosotros mismos. Y ahí estaba yo, entregado en las manos de Dios. Mi esposa, que es la que es mi esposa ahorita, los 5 primeros años estuvimos en unión libre. Cuando yo me convertí al Señor, Dios empieza a trabajar todas esas áreas y yo me pongo de acuerdo con ella. Dios sana el corazón de ella y nos ponemos de acuerdo y dijimos, bueno, vamos a casarnos, vamos a hacer las cosas bien. No teníamos nada, Dios empieza a proveer. Al año de estar ya en la iglesia convertido, Dios abre las puertas, ¿no?, de sus bendiciones y somos bendecidos con una casa. Habíamos dicho que el día que nos casáramos queríamos estar en nuestra propia casa. El día que nos casamos nos entregaron las llaves de la casa. Fue una gran bendición. Empecé a asistir constantemente a la iglesia, buscaba a Dios en oración, buscaba a Dios leyendo la Biblia. Recuerdo que los primeros años eran difíciles porque no sabía orar. Y yo me acercaba al pastor y yo le decía, yo necesito que me enseñe a orar. Y él me enseñó a orar y empecé a orar y a pedirle a Dios y me refugié en la oración y en la palabra. Y Dios empezó a abrir puertas. Al año y un poquito el Señor le pone el corazón, en el corazón del pastor, darme la oportunidad de predicar un día. Y empecé a predicar, empecé a exponer la palabra. Al tiempo, Dios me da el privilegio de ser líder de jóvenes de la iglesia Jan Pavones. 4 años después, el Señor me permite estar pastoreando en una iglesia acá en La Esperanza de Pavones. El presbítero José Calderón me da la oportunidad, otro hombre que ha creído, me da la oportunidad. Llegué a una iglesia que tenía 2 años y un poco, casi 3 años de estar sin pastor. Una iglesia que estaba sostenida por 10 personas, adultos mayores, que fueron los que quedaron en la iglesia y que hacían un gran esfuerzo para sostenerla, para que no se cerrara, porque tenía mucho tiempo de estar sin pastor y las personas se habían ido. La iglesia es una iglesia muy humilde, muy pequeñita, ¿verdad? Pero Dios ha bendecido. Ya tenemos, en agosto cumplimos 4 años, esos son los 8 años de restauración. En agosto cumplimos 4 años de estar acá ya. Hoy con una congregación ya un poquito más grande, en aquel tiempo era de 10 personas, hoy ya tenemos 85 personas en membresía. Dios ha hecho cosas maravillosas. Fuimos bendecidos con un templo de este proyecto, tal vez han escuchado de ICM, con el pastor Freddy Murillo. También en pandemia salimos con esta bendición. Dios nos bendijo, porque Dios bendice incluso en los tiempos de pandemia, en los tiempos de aflicción. Dios sigue bendiciendo a su pueblo y estamos construyendo el templo. De repente ahí lo pueden ver un poquito atrás, ahí está el templo nuevo. Yo vivo atrás de la iglesia, aquí donde estamos viviendo ahorita, y Dios nos ha bendecido completamente. Estamos trabajando para la obra, tenemos un grupo de personas que también trabajamos en lo que es la calle, ¿verdad? Buscando al perdido. Es un programa que ahora queremos incorporar también a esta gran visión de la MM33. Y siento que Dios ha hecho cosas maravillosas, pastor. No solo en mi vida, en la de mi esposa, en la de mis hijos, sino en la de esta congregación y de muchas personas que sé que al toparse con nosotros somos embajadores de Cristo y llevamos una palabra de verdad y de poder. Todos nosotros que estamos hoy aquí tenemos una autoridad delegada de parte de Dios para transformar vidas, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros y es más que suficiente para poder hacer un cambio en el lugar que estamos, en el momento preciso. Y este es el momento preciso, pastor, para arrollarse las mangas y salir a las calles a buscar. Amén.
Amén, Pastor Giancarlo. Así es para todos los que estamos conectados, arrollarse las mangas y salir a las calles. A eso Dios nos llamó y a eso Dios nos ha empoderado para hacer su obra. Pastor Giancarlo, muchas gracias. Ya son las 6, antes que me cuelgue el pastor Daniel Peloso. Gracias por tu testimonio, por haberlo comprimido, porque de verdad muchas cosas faltan, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho y gracias por ser parte del equipo, ¿verdad? De los directores a nivel nacional y tú de allá en la zona 6-4, ¿verdad? Full trabajo, ya tenemos el entrenamiento para el 25 de marzo, está el entrenamiento y la invasión que va a ser en Río Claro y bueno, ya se está trabajando duro para eso, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor por lo que va a suceder allá en la zona sur. Dios te bendiga, Pastor Giancarlo, gracias y Pastor Daniel, no sé si estará por ahí el Pastor Daniel conectado. Claro, Gloria cómo al Señor. no. Aquí estoy. Bueno, pastor, gloria al Señor. Gracias, pastor. Nos pasamos unos minutitos, ¿está bien? Hace unos días estabas en campaña, ¿verdad? Gloria al Señor. Y estamos en campaña. El fin de semana, aquí en esta zona 5.2, ha habido bastante campaña en Guanacaste. Hay bastante campañas locales y eso es lo que, pues, Dios quiere que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Pastor Daniel. Gracias,